totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. Hola, ¿qué tal mis amigos y hermanos en Cristo? Les saluda Giovanni Hernández, espero se encuentren muy bien. Y pues en esta ocasión, hermanos, les traigo a este pastorete que se llama Jaciel Rodríguez. Tiene un canal que se llama ¿Qué dice la Biblia? Más bien yo diría que le hubiera puesto ¿qué dice él? Porque como el otro pastorete de los pentecostales avivados, que más bien son pentecostales endiablados, pues se han dado a la tarea de sacar de contexto la Biblia. Y pues, ¿cómo no mencionar a la Iglesia Católica si es la Iglesia Católica las que le da de comer a estos atarantados? Pues si no hablan más de la Iglesia Católica, no comen. Y pues en este video les vengo a mostrar el libro de Mateo, que lo sacó de contexto. En el capítulo 9, versículo 2, habla de que le presentaron a Jesús un paralítico y el Señor le perdonó los pecados, pero él dice que solamente Dios perdona los pecados, cosa que yo estoy de acuerdo y todo católico sabemos que Dios perdona los pecados. Pero vamos a ver a continuación cómo le damos respuesta a este sujeto, incluso hasta con el padre de él, Martín Lutero. Comencemos. Totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. En ciertas religiones se nombran hombres a los cuales las personas vienen inocentemente y confiesan sus pecados, pero salen de ahí cargados del mismo pecado y peor aún, sin haber encontrado la solución para abandonar ese pecado. Usted no debe nunca confesarse ante un hombre. En primer lugar, solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, voy a hacer la primera respuesta a este pastorete y lo vamos a hacer con la Biblia, porque hay que demostrarle a estos sujetos que si Jesucristo es Dios, como él dice, que solo Dios perdona los pecados, cosa que nosotros los católicos decimos amén, aleluya, porque es Dios que perdona los pecados. Y si Jesucristo es Dios, pues Jesucristo dio una orden. Leamos qué dice Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, le quedarán retenidos. Aquí claramente dice, el Señor es Dios, y si el Señor da una orden, ¿a qué los envió en Juan 20, 21? A perdonar pecados. Pero ellos, este versículo, pues ¿será que se lo comen? O no sé qué es lo que quieren, pero pues para comenzar también Pablo viene a darle otra respuesta y dice Pablo como que si él mismo, el mismo Cristo, estuviera perdonando por medio de ellos los pecados. ¿Dónde dice eso? Leamos en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Pues somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliados con Dios. Escuchen bien, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, como que si Dios mismo estuviera reconciliándolos. ¿Qué quiere decir entonces, hermano? Que este atarantado, según él, Dios se está contradiciendo. Pues Pablo dice que él es un embajador de Cristo, como que si Dios mismo estuviera exhortándolo, perdonando los pecados. Pero bueno, sigamos escuchando. En cierta ocasión Jesús perdonó los pecados de un paralítico y los testigos que estaban allí dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Obviamente ellos ignoraban que ese Jesús era y es Dios, y que por lo tanto sí tiene esa autoridad.
pero dijeron una gran verdad, que solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, ya pudieron escuchar, él dice que le presentaron a un paralítico y pues solo habla nada más del perdón de los pecados, pero no habla también del milagro que hizo el Señor Jesucristo. O sea, él solo lee un versículo nada más, pero no lee el final donde la gente glorificó a Dios porque le había dado poder a los hombres en plural. Y lo voy a leer porque nosotros vamos a hablar con la Biblia y no vamos a hablar con palabrerías como él. Y pues él dice que ellos dijeron una gran verdad, los fariseos, como él. Él dice que una gran verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Y es que yo también estoy de acuerdo en eso. Los católicos estamos de acuerdo en eso. Solo Dios puede perdonar los pecados. Incluso hasta su padre Martín Lutero dice lo mismo. El detalle está de que este está blasfemando contra Dios, porque si Jesucristo es Dios y en Juan 20 el Señor le da autoridad a los apóstoles para perdonar pecados. Así es que vamos a ver ese texto fuera de contexto, porque lo hizo pretexto en Mateo 9, del versículo 1 al 8, para que vean que el que blasfema es él. Miremos qué dice. Mateo 9:1. Subiendo a la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Mateo 9:2. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Escuchen bien, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cosa que pues ahorita viene lo donde se comparan los protestantes. Versículo 3, Mateo 9:3. Pero he aquí algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Como estos protestantes están blasfemando porque están contra la palabra de Dios. Y todos van a decir: sí, pero es que en ese versículo dice el Hijo del Hombre es Jesús. Pero hay que leer hasta el versículo 8 para que saquemos una conclusión. El Señor Jesucristo no solo le perdonó los pecados, sino que también sanó al paralítico. Y pues lo más difícil era, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, pues perdonar pecados. Hasta usted lo puede decir de la boca: usted perdona pecados, y así nada más. Pero el Señor, para que vean, y les da una señal para que vean que también Él es Dios, como perdona los pecados, también sana al paralítico. Sigamos leyendo en el versículo 4. Mateo 9:4. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y miremos cómo sigue y concluye este capítulo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículo 7, Mateo 9:7. Él se levantó y se fue a su casa. Y escuchen bien, en plural. Y al ver esto, la gente glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. En plural. ¿Por qué no lee esto este amigo protestante, este falso pastor? Porque se le cae la falsa doctrina de demonio que anda, porque no admite, como los fariseos, que el Señor también, siendo Dios, le dio autoridad a los hombres para perdonar pecados, pero el que perdona es el Señor, o los hombres. Yo cuando voy al sacerdote, yo no digo hubiera que el sacerdote me perdone, no, yo hubiera que Dios me perdone, porque por medio del sacerdote, como dice en la carta de Corintios, 2 de Corintios 5, que dice de que son embajadores de Cristo, como si Cristo estuviera reconciliándolos, lo estuviera perdonando. Así es que, pero sigamos escuchando lo último de este sujeto. Ese principio no se lo inventaron ellos lo aprendieron de la Torá. A través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios declarándose como el único que puede limpiar nuestra iniquidad. Bien dicen que para ser mentiroso solo hay que ser un protestante sectario como este vividor. Pues él dice que ese principio no se lo inventaron ellos, que ellos lo aprendieron de la Torá, del Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a ver qué dice dos versículos del Antiguo Testamento para responderle, pues a ver si tiene razón, porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra es lo que diga él. Vamos a ver qué dice Levítico 5:5 al 6. El que es culpable en uno de estos casos confesará, oiga bien, confesará aquello en que ha pecado
Y como sacrificio, vamos a ver a quién le confesó, y vamos a ver, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una cabra de ganado menor, oveja o cabra como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. El sacerdote, oiga bien, Levítico 5, 5 a 6, léalo. El sacerdote hará la expiación por los pecados, confesará ante el sacerdote o ante Dios. Totalmente antibíblico confesar nuestros pecados a un hombre, ministro o sacerdote que cree tener las credenciales o la autoridad para perdonar pecados. Para que vean que estos sujetos pues hablan por hablar. Y pues ya para ir terminando, quiero también enseñarles también un libro que lo refuta él, del padre de los protestantes, Martín Lutero, del Catecismo Menor. Miren que dice en el numeral 328, y escuchen bien que dice el padre de ellos, Martín Lutero, Catecismo de Lutero: ¿qué pecado debemos confesarle a nuestro pastor? Escuche bien, no a Dios, a nuestro pastor, cuando estamos particularmente preocupados por nuestros pecados y sus consecuencias en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de ir a donde nuestro pastor en busca de confesión y absolución individual o privada. Martín Lutero, numeral 328. Y ahora leeré el numeral 330 y dice: ¿cómo debemos considerar la absolución que pronuncia el pastor? Y dice: se enseña diligentemente al pueblo que la palabra de la absolución es consoladora y que ha de tener en gran estima no es la voz de la palabra del hombre que la pronuncia, sino la palabra de Dios, quien perdona el pecado, y que la absolución se pronuncia en lugar de Dios por medio de él. Y también nos da otros dos versículos en esta misma página 317, numeral 328, nos da dos versículos de 2 de Samuel 12:13. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado, y vamos a ver, contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Oiga bien, David le confesó a Natán, y ¿cómo ve? Ahí está la respuesta para estos pastoretes. También nos da el Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Martín Lutero. Así es que no vengan a decir que nosotros los católicos nos inventamos el sacramento de la confesión, que es doctrina de hombres. Bueno, si es doctrina de hombres, ¿usted por qué le cree a este pastorete, hermanos separados? Si es un hombre también, para que vean. Pero bueno, también otros versículos más, para ir terminando. Marcos 1, 4 al 5, dice: es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Versículo 5: toda la provincia de Judá y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Así es que, bueno, hermanos, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado, y como cuando vengan a decirles solo Dios perdona los pecados, amén, aleluya. Pero en este video, este sujeto pues sacó de contexto Mateo 9 y no leyó hasta el versículo 8, donde dice que la gente glorificó a Dios porque le había dado poder a los hombres, como dice Juan 20, 20 al 23. Ok, hermano, es todo por un momento. Espero les haya gustado. Bendiciones.